Podréis no estar de acuerdo conmigo, pero para mí este personaje, prácticamente sin aparecer, es God. En el vídeo de hoy vamos a hablar de estas tres maravillas que conforman una sola historia, y esa es El Señor de los Anillos. Esta gran historia que forma parte del Legendarium de Tolkien, una de las mejores o la mejor obra de fantasía épica medieval. Y en concreto vamos a hablar de los personajes, de cuáles me parecen a mí los mejores y cuáles los peores. Y para ello vamos a hacerlo a través de una tier list. Ya hemos hecho alguna en el canal, sobre todo con personajes o libros de Harry Potter, y ahora lo vamos a hacer con El Señor de los Anillos. Y por supuesto no nos vamos a basar en las películas, que están muy bien, sino que nos vamos a basar en estos libros, porque ya veréis que os voy a dar cierta información, ya que hay personajes que cambian un poco bastante del libro a la película. Ya tenemos aquí nuestra tier list, ya veis, podéis ver ahí a todos los personajes, bueno, a todos los personajes no, pero a los personajes así más o menos principales o los más secundarios, más importantes de lo que es toda esta historia del Señor de los Anillos. Y aquí tenemos pues nuestro ranking, así que vamos a ir colocando a los personajes. Por este ranking lo vamos a ir distribuyendo. Por supuesto, estos son mis gustos y no tenéis por qué compartirlos. De hecho, quiero que me dejéis ahora de todos estos personajes en los comentarios, antes de que haga yo la tier list, vuestro top 3, por ejemplo, de personajes. Tanto los mejores, un top 3 de los mejores, como un top 3 de los peores. Antes de ver el vídeo, obviamente, y a ver si coincidimos en algunos. Vamos a comenzar lo primero de todo con este primer personaje que tenemos aquí. Ya veis que es como una especie de árbol. Se llama Fangorn, y igual que el bosque donde él vive, es uno de los Ents, uno de los árboles que tienen vida en la Tierra Media. Es un personaje un poquito misterioso, que tampoco es que tengan muchísima importancia en la novela, pero que está, a mi modo de verlo, bastante bien. Yo creo que lo voy a poner en aceptable. Es un personaje que aparece momentáneamente, muy bien. Tampoco es que pase algo espectacular cuando aparece él, o que él haga algo espectacular. Simplemente está bien, participa un poquito en la contienda, pero tampoco nada más. Yo lo veo aceptable, tirando a bueno. El siguiente, Boromir, uno de los miembros de nuestra comunidad, el heredero de los hombres de Gondor. El heredero. Es un personaje que en los libros tiene bastante importancia, aunque tampoco tanta como a lo mejor puede tenerlo en las películas, no está tan desarrollado. Aún así es un personaje un poquito diferente, que está bastante bien, tampoco es que haga algo fuera del otro mundo, es bastante tentado por el anillo, porque al final es un hombre, su debilidad es el poder, pero yo lo voy a dejar también en aceptable. Está bien, pero aceptable. Lo vamos a dejar ahí. Seguimos con Saruman, uno de los Istari, uno de los magos que existen en este mundo del Señor de los Anillos. No es realmente un hombre, es una especie de dios inferior que cobra bastante importancia en las novelas. Es un personaje que se malogra, se le ve una evolución. Su final en los libros me parece espectacular, nada que ver con las películas. Saruman no muere en Isengard, muere en la comarca, o sea, Telita, la que lían en la comarca al final del Señor de los Anillos. A mí este personaje me parece bueno. Me parece que es un personaje malvado, pero que está muy logrado, muy bien. Eso sí, quizá eché en falta un poquito más de este personaje. El siguiente personaje, que según veo aquí, es el Rey Brujo de Angmar, el jefe de los Nazgûl. Pero como no veo Nazgûl en sí, así que voy a coger a este personaje como si fuese los Nazgûl. Directamente, los servidores del Señor Oscuro Sauron. Los Nazgûl me parecen personajes épicos que, sobre todo durante la Comunidad del Anillo, cobran muchísima importancia, y la verdad es que transmiten una aura maligna que ni el propio Sauron. Para mí en los libros no hay ningún otro personaje que simbolice tanto la oscuridad. A mí, los Nazgûl, estos personajes, me parecen, no voy a poner God, pero rozando el God. Lo voy a dejar en bueno, pero rozando, ya os digo, es prácticamente God. El siguiente es Éomer, uno de los guerreros, de los mejores guerreros de los hombres, en concreto de los hombres de Rohan. Un hombre que cobra muchísima fuerza en las novelas, un hombre valiente que termina siendo rey al final, que entabla una bastante buena amistad con Aragorn, pero que no cobra la importancia suficiente para tener un desarrollo espectacular de personaje. Así que yo, en mi opinión, lo voy a dejar como aceptable. Es un personaje que está bien, pero sin más, no va más allá. Atención, porque pasamos a Arwen, telita
con la que hay aquí montada, con Arwen. Arwen es un personaje élfico, que mejor dicho es un personaje semi-élfico, mitad elfo, mitad hombre. Es la gran amada, el gran amor de nuestro personaje, uno de los principales de Aragorn, pero es un personaje que prácticamente no aparece en nada en la novela. Los que hayáis visto las películas habréis visto que Arwen aparece en su caballo, acude a la ayuda de los hobbits cuando están con Aragorn en la primera película o huyendo de los Nazgûl, y es la encargada de llevar a Frodo a Rivendell para sanarle sus heridas. Esto en los libros no aparece así, no es Arwen, sino otro personaje llamado Glorfindel quien hace esta función en los libros. En los libros Arwen pasa totalmente desapercibida, prácticamente no aparece nada, pero sí que aparece bastante en las memorias de Aragorn. Arwen es la elfa más bella prácticamente que ha pisado la Tierra Media, con por supuesto permiso de Lúthien, que esto ya pertenece a otra obra, el Silmarillion, que es una obra más antigua en cuanto a la edad en la que nos encontramos aquí en el mundo. Y como decía, es el único personaje en toda mi vida que he leído que sin estar prácticamente en la novela nada, transmite un montón de cosas, transmite una aura bondadosa. Es como que está en los recuerdos de Aragorn y la pinta como, claro, como él la ama. Es un personaje fascinante. Yo, para mí, controversia, podréis no estar de acuerdo conmigo, pero para mí este personaje, prácticamente sin aparecer, es God. Es God lo que Tolkien ha hecho con este personaje. Jamás lo entenderé porque jamás lo he visto en ninguna otra obra. Como un personaje que no aparece prácticamente en nada puede llegar a transmitir tanto. Con breves recuerdos, breves instantes, tímidas menciones a su presencia, incluso directamente sin decir su nombre ya sabes que están hablando de ella. No sé, lo de este personaje es asombroso y luego no hace nada en la novela. Es que no hace nada. Ella no se mueve de donde está en Rivendell y tal. No interviene en nada. Pero aún así a mí me parece fascinante. Seguimos. Esto me vais a dar palos aquí posiblemente. Este buen señor es Bilbo Bolsón. Bilbo Bolsón, quien roba antiguamente el anillo y se lo cede a Frodo, un pariente de Frodo, nuestro hobbit protagonista, prácticamente el protagonista principal de esta novela. Digo novela porque realmente son 3 novelas, pero es una división artificial. Novela solamente es una, El Señor de los Anillos, la historia. Este personaje es un poco el que inicia toda esta historia, cediéndole ese anillo. Él ya se va al exilio, se retira, ya es muy mayor, por así decirlo. El anillo lo ha conservado él durante muchísimos años, entonces su vida se ha alargado gracias a las propiedades mágicas del anillo, pero es un personaje que nunca me ha caído del todo bien. No por nada, sino que no me ha entrado nunca. En realidad, la mayoría de los hobbits nunca me han entrado. Entonces me parece un personaje, no voy a decir horrible, pero me parece un personaje malo. Es que no me transmite nada realmente. Si hablamos del Señor de los Anillos, si hablamos del Hobbit, ahí ya es otra cosa. Pero este personaje en el Señor de los Anillos que aparece al principio, en ciertos tramos también de la historia y luego al final, a mí no me transmite nada. El siguiente personaje que tenemos aquí, no me lo voy a ir ni a pensar, es God. Es Aragorn, nuestro Montaraz, nuestro hombre del norte, heredero al trono de los hombres por línea de sangre, pero él nunca se ha visto así. Es protagonista principal indiscutible, uno de nuestros héroes, aquel que guía a la comunidad del anillo cuando Gandalf cae, siempre leal, siempre justiciero, sincero, inquebrantable, con una voluntad férrea, uno de los más importantes enemigos de Sauron. Un personaje que cuando aparece por primera vez, a mí se me ponen los pelos de punta, que todo el mundo le conoce como Trancos en vez de como Aragorn. Es un personaje que al principio es muy misterioso, parece al principio un mendigo, un vagabundo cuando se empieza a ver, pero claro, tú le ves hablar, lees cómo habla y enseguida comprendes que es un personaje muy sabio. Siguiente personaje, Denethor, lo pongo directamente en horrible. Es que es un personaje que no me gusta nada, encima me cae fatal. Es el Senescal de Gondor, el que manda en el reino de los hombres. Es un personaje que pronto se entera de la pérdida de Boromir, de su hijo, de su heredero, de su primogénito, y es un personaje que no es que se vuelva loco, pero es un personaje como si estuviera, imaginaos, que tiene depresión, vamos a decirlo así. Se niega a todo, es incapaz de ver la realidad y básicamente deja su reino en manos del azar. Aún así es un personaje que es secundario y tampoco me transmite nada. El siguiente que tenemos aquí es Elrond, padre de Arwen, señor de Rivendell. A Elrond, que es un elfo muy sabio, ha vivido muchas guerras, muchísimos años. Yo lo coloco como un personaje bueno, más que aceptable, pero menos que God, que me
menos que un personaje que es Dios, menos. Elrond me da seguridad, sobre todo. Es un personaje que tampoco es que aparezca mucho, como su hija aparece menos todavía, pero me gusta, las veces que aparece me gusta, me transmite cosas, ya os digo, sobre todo seguridad, paz, calma, saber qué hacer y sobre todo ser muy inteligente, conocer bien al enemigo. Él conoce muy bien a Sauron, a su enemigo principal. La siguiente es Éowyn, que es un personaje que a mí me gusta mucho personalmente y por eso la voy a poner en bueno. Aunque es un personaje que no vamos a decir que en los libros pasa sin pena ni gloria, porque no lo es. Pasa bastante tiempo con Aragorn, sobre todo en el segundo libro, en las dos torres, ya que las dos torres nos centramos bastante en la trama de Rohan y ella pertenece a los hombres de Rohan. De hecho, pertenece a la familia real. Un personaje muy bello, una guerrera, aquella que dio muerte al rey brujo de Angmar, al jefe de los Nazgûl, que participó en la batalla del Pelennor, y un personaje que, ya no en la segunda novela, que también, sino incluso, como os digo, en la tercera, en la batalla del Pelennor, también cobra bastante fuerza en ese tramo de la guerra. Siguiente, Grima, lengua de serpiente. Es que me parece horrible, tío. Es que este tío... Es que es un personaje que está muy bien hecho, está currado y tal, pero a mí no me gusta, a mí no me cae bien, no me gusta, es un malhechor, es un siervo del enemigo, un hombre corrompido a las órdenes de Saruman, que se infiltra en el reino de Rohan y es, por así decirlo, un parásito de los hombres. No es que me parezca mal personaje porque sea, no sé, porque esté mal descrito, porque no pinte nada, no, es un personaje muy necesario e ingenioso, pero es que a mí me cae fatal, o sea, no soporto a Grima. El siguiente, Faramir, hermano pequeño, hermano menor de Boromir. A este no sé dónde ponerlo porque me gusta, pero tampoco es que sea demasiado, así que lo voy a poner como su hermano, en aceptable. La trama, la parte de la historia en la que aparece él, me gusta. Es cuando los hobbits, cuando Frodo, por ejemplo, llega a Gondor, junto con Sam, y también está por ahí Gollum, Sméagol, y esa parte de la trama en la que los atrapan estos hombres, me gusta, porque prácticamente les juzgan. Faramir es tentado por el anillo, quiere llevarle a Minas Tirith, pero luego no, tiene cambios ahí, es inteligente, es bueno, es un buen personaje, pero no tiene un nivel de epicidad, de importancia en la novela como para ponerlo más que aceptable. Siguiente, Frodo Bolsón, nuestro hobbit protagonista por excelencia, aquel que tiene que transportar la gran carga, el anillo, llevarlo a Mordor para destruirlo. Con este personaje, este es el pilar del viaje, hay que proteger a este personaje para que llegue al reino oscuro. A mí me parece un personaje horrible, ya os lo digo, no lo aguanto. Es que, bueno, a ver, horrible, espera, vale. Es horrible, lo voy a dejar en horrible. He puesto a Bilbo Bolsón por encima, pero es que Frodo no tiene nada que ver el Frodo de las películas con el Frodo de los libros. El Frodo de los libros es seco, no tiene chispa, no tiene nada, no transmite nada, sufrimiento, eso sí, pero no transmite absolutamente nada. No le termino de pillar el punto al Frodo de los libros. No sé si a vosotros os pasa, a lo mejor para vosotros es un personaje súper épico. No me transmite nada, ni siquiera... Es que ni siquiera esfuerzo, no sé cómo explicarlo, me parece un personaje bastante vacío, o sea, a lo mejor me matáis por esto, pero a mí no me transmitió nada. Cuando yo lo estaba leyendo, es como que es un personaje que cumple su función y ya. Todo lo contrario al personaje que viene aquí, Galadriel, que es God, es un personaje, veis, que Frodo, por ejemplo, aparece durante toda la obra, o sea, es un personaje que está constantemente apareciendo, que la trama se centra prácticamente en él, aunque luego se bifurque un poco la trama. Y Galadriel aparece en 3 ocasiones contadas en una parte de la historia, cuando ya terminamos un poco la Comunidad del Anillo y perdemos a Gandalf, llegamos al reino del bosque, al reino de Lórien, y Galadriel, junto con su esposo, con Celeborn, nos da la bienvenida. Y este personaje, cuando habla, cada frase que hace te transmite como si fuera una diosa, que no lo es una elfa. Es, de hecho, de todos los personajes que veis aquí, es el más viejo, es la elfa más vieja de todas las que hay aquí. Nació incluso en Valinor, o sea, vio la luz de los árboles y desprende una forma de hablar que es mágica, una fuente de conocimiento. No hay ningún personaje que se le parezca. Deseaba cada vez seguir leyendo más y más, que apareciera Galadriel. Incluso ella se la ve que ha sufrido, pero sigue conservando su luz, lleva el sufrimiento de su raza, de los elfos dentro, por todo lo que ha vivido, pero ella conserva su luz y lo transmite, la verdad. Y aquí tenemos a Gandalf, otro personaje que es
God, nuestro mago, es nuestro gran héroe, es nuestro maestro, es nuestro guía, es en quien nos apoyamos durante todo el viaje para poder realizar nuestro camino. Sin Gandalf es imposible que el anillo hubiese llegado a Mordor, básicamente porque no tendríamos manera de haber iniciado nuestra partida, nuestra aventura. A Gandalf es cuando todos acudimos, cuando no hay ninguna esperanza, cuando no sabemos qué hacer, ahí está Gandalf para abrirnos camino. Vamos con estos dos. Los voy a poner a la par, Gimli y Legolas. Los dos son buenos, los dos no tienen nada que ver entre sí, uno es un elfo, otro es un enano, ambos son miembros de la compañía, los pongo un poquito por debajo de Aragorn porque en las novelas no están tan endiosados como en las películas. O sea, todos los saltos que veis de Legolas ahí en las películas y tal, a ver, en los libros tampoco es tanto. Es un magnífico arquero, por supuesto, hay una trama del libro en la que él están a oscuras, ¿vale? Van más o menos de noche o en el atardecer por los bosques, están siendo perseguidos por Nazgûl, entre otras criaturas, y perciben, porque no lo pueden ver porque es de noche, una criatura alada, un Nazgûl alado, que les está buscando, les está siguiendo, y el tío, es una escena que los que hayáis leído los libros os acordaréis, coge su arco, lo tensa, apunta al cielo, vete tú a saber dónde, seguía por su intuición, por su oído, por su vista de elfo, no se sabe por qué bien, dispara la flecha y en mitad de la noche le da al Nazgûl que está, vete tú a saber cuántos kilómetros de distancia, elevado en el aire. O sea, ese es Legolas. Y Gimli al final es un personaje que es muy rudo y es un enano muy gracioso. Me gustan los dos por igual muy bien. Y seguimos con los siguientes. Merry y Pippin. Fijaos, a mí me gustan mucho los dos. Los voy a poner a la par, venga. Los dos en aceptable, no llegan a buenos personajes, pero los pongo a los dos en aceptables. Son dos hobbits, ¿vale? De los 4 que salen de la comarca, de los 4 que forman la comunidad esta de que va a destruir el anillo. Son dos hobbits muy graciosos, la verdad, muy divertidos, cuyos caminos llega a un punto a mitad de la historia más o menos que se separan, que cometen ciertos errores y entonces tienen que ser separados básicamente. Pippin la lía parda, se lo llevan a Gondor, por así decirlo. Entonces la trama de Pippin cuando se separan está un poco en Gondor y la de Merry está un poco en Rohan. Eso está muy bien. Son dos personajes que por lo menos, a diferencia de Frodo, el otro hobbit, sí que transmiten cosas, transmiten alegría, transmiten que se equivocan, liadas, son divertidos. Gollum Sméagol es un personaje con doble personalidad, consumido por el anillo, lo ha tenido durante muchísimos años, ha estado él solo en las montañas con el anillo, entonces el anillo forma parte de él y él del anillo se ha vuelto loco, cobra bastante importancia a mitad de la historia hasta el final. A mí la verdad es que me parece un personaje que voy a decir que es muy bueno, o sea, bueno. Está muy bien, no llega a sobresaliente porque no aparece tanto. Yo, si hubiera aparecido más, quizás sí que se hubiera ganado el precio de sobresaliente. Este personaje, veis, es un poco diferente a muchos de los que he puesto en God, que no aparecen mucho, pero que se han ganado un hueco. Al final, esto es una percepción mía, en mi corazón. Y Gollum está bien, es bueno porque es un personaje súper ingenioso. No he leído, no conozco ningún otro personaje en ninguna otra historia de fantasía o de no fantasía que se parezca a él. Es vital también, es un personaje vital en esta historia. Sin Gollum hubiese sido imposible destruir el anillo. O sea, es un personaje que llega hasta el final de la aventura, o sea, hasta Mordor, tiene que estar ahí. Cuando los hobbits se separan, él hace de guía. Personaje que siempre he dudado si ponerlo en God o no, siempre que lo he pensado, pero no llega al nivel, pero sí que es muy bueno. Sam es nuestro fiel compañero, aquel que es tanto o más importante que Frodo Bolsón. Es uno de los dos hobbits que llega a Mordor, llega al Monte del Destino y que ayuda prácticamente en todo, incluso carga con el propio anillo durante cierto tiempo y libera a Frodo cuando es apresado. Sam es la verdadera superación de esta novela, el creer en algo, en luchar por ello, en cargar con una carga que incluso no te corresponde tampoco a ti. Sam, vuelvo a compararlo con Frodo, no es un pan sin sal como es Frodo, es que no transmite nada. Frodo lo odio, no transmite nada. Voy a dejar al señor Oscurosauron para el final. Vamos con Theoden. Me gusta mucho este personaje y también lo voy a poner
en bueno, me gusta mucho. Un rey que se nos presenta como un rey enfermo, medio moribundo, consumido por la magia, realmente infectado por Saruman. Pero claro, cuando a este rey le quitan ese parásito, se convierte en lo que siempre ha sido un majestuoso hombre lleno de carácter, lleno de garra, de furia, que participa en 2 grandes batallas, que muere de forma épica, un personaje increíble, un líder innato. Y vamos con el último, con Sauron, con el señor oscuro, con el enemigo. Un personaje que ahí lo veis con su forma física, con su apariencia física, pero que en esta novela no tiene apariencia física porque realmente ha sido destruido y lo que queda de él es el anillo, que básicamente es su esencia, no está su cuerpo, pero sí está su esencia. Entonces él está vivo realmente y patrulla sus ejércitos desde Mordor. Al igual que Arwen, es un personaje que sin aparecer prácticamente, solamente a través de recuerdos, de lo que recuerdan los personajes de él, de menciones a él, o incluso de las Palantir, de las piedras mágicas, desde donde él puede no materializarse, pero sí estar ahí presente. Me parece un personaje god, o sea, personajazo. Sauron es épico, es increíble, es fantástico, es el mal, es la destrucción, el señor de quiere esclavizar toda la Tierra Media. Es el típico personaje oscuro al final que quiere apoderarse del mundo, esclavizar a la Tierra Media. En las novelas está muy bien porque le temes realmente, sin verlo, sin saber si está en algún lado, si puede volver a materializarse de alguna manera, qué pasaría si él recupera el anillo. Es épico, es majestuoso, es God, es un personaje creado muy bueno, tiene su anillo único, tiene tal poder de esclavizarlo, sientes el verdadero poder de Sauron de poder esclavizar a quien quiera prácticamente, de que nadie puede resistirse a su voluntad. Cuanto más se acercan a sus dominios, peor. Sientes durante toda la novela que él está extendiendo su sombra por toda la Tierra Media. Y esta es mi tier list, así quedaría. Y yo, si tuviera que ordenar esta tier list un poco más, voy a hacerlo solamente con los personajes que a mí me parecen God. Quedaría un poquito... Bueno, vamos a ser sinceros. Galadriel es mi personaje favorito. De todo el Legendarium de Tolkien, de todo. Pero si tuviéramos que ordenar el tier God, la zona God de mejores personajes para mí del Señor de los Anillos, quedaría así. Galadriel, Arwen, Aragorn, Gandalf y Sauron, el señor oscuro, la verdad. O sea, es que tengo que ser sincero, para mí esto es así, esto es cuestión de gustos, ¿vale? O sea, todos son personajes muy buenos, salvo Frodo. Pero para mí quedaría así. Las 2 mujeres, Galadriel y Arwen, a mí es que me fascinan, me encantan. Y no aparecen prácticamente nada, ¿veis? Un personaje no necesita prácticamente aparecer para fascinarte. Me parecen personajes fascinantes. Así que, como os he dicho, dejadme en comentarios cuáles son vuestros personajes favoritos, cuáles son, por qué, si podéis poner ahí el por qué os gustan tanto. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Sobre todo Frodo, que va a ser, yo creo, habrá mucha gente que le encante Frodo y que se escandalice. ¿Cómo puedes poner a Frodo de horrible? Bueno, para mí es así, para gustos los colores. Ahí está, en esta diversidad de opiniones, es lo bonito, ¿no? Que una misma obra, fijaos, a cada uno le pueda transmitir, o un mismo personaje, a cada uno le pueda transmitir algo diferente, y al final todos estamos leyendo lo mismo, hemos vivido nuestra aventura, que sea la misma para todos, pero en nuestra cabeza es distinto, le coges cariño a ciertos personajes, unos te gustan más. Es muy bonito debatir eso, así que dejármelo todo en comentarios, darle like si os ha gustado, si os gustan este tipo de vídeos, decídmelo en comentarios, porque podemos hacer de un montón de historias, así que nosotros, como siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo con muchísimo más. ¡Chao!